Hola, hola, pedazo de cracks, ¿qué tal? Muy buena. Aquí estamos un día más en el interior del Santiago Bernabéu, hoy 20 de diciembre de 2022. Claro que sí, baby. Aquí estamos un día más para ver qué está pasando en el interior. Vamos a empezar como siempre por esta esquina del fondo sur con el lateral este mirador, esta zona improvisada que nos han hecho ahora por las obras en el tour oficial del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo ese pedazo de montículo que no sabemos si es barro, es sangre de unicornio o es arena, porque con la que está cayendo en Madrid en los últimos días se está convirtiendo todo en un barrizal, totalmente un barrizal. Pero mirad qué locura, qué locura lo que estamos viviendo en el interior del Santiago Bernabéu. Ahí vemos el techo del túnel logístico ya con los paneles de encofrado. Ahora deberán poner esa ferralla y luego ya hormigonar en toda esa zona. Es posible que veamos ya hormigón a finales de esta semana. Seguimos viendo, porque parece que esos trabajos que han hecho en el techo del tercer anfiteatro, parece que han enfoscado el techo. Parece que esos andamios que hemos visto ahí ha sido para colocar y construir el techo. Seguimos viendo esas lonas blancas, imagino que será para trabajar en la parte de la viga corona, si no, no me cabe otra cosa en la cabeza. Y bueno, la parte de la visera, que todavía no han empezado a colocar su respectiva chapa. Vemos que están trabajando en una de las riostras, parece, sí, una de las riostras, ahí en la parte de la visera, justamente donde la cercha. Y bueno, ampliamos, dejamos el modo gran angular para ver todo el interior del Santiago Bernabéu, día muy lluvioso. Y aquí tenemos pues a los jardineros, a los responsables de que el césped se vaya recuperando. Y qué evolución ha pegado, ha pegado una evolución este césped brutal. Lo seguiré diciendo todos los días hasta que vuelva a jugar aquí el Real Madrid, porque ahí sabremos, ahí será la prueba de fuego de si se levanta o no se levanta. Tenemos ahí el cuarto anfiteatro. Por cierto, suscríbete a mi canal, estamos cerquita de llegar a 100.000 suscriptores, claro que sí. Únete a esta pedazo de familia, claro que sí, hombre, vente conmigo. Cuarto anfiteatro, han colocado como una especie de protección, otra especie de lana blanca que tenemos ahí ahora mismo en pantalla. Eso ayer no estaba ahí, y que pues como llevamos viendo durante todos estos días, ahí vemos cómo siguen trabajando en el Skybar del lateral oeste. Siguen trabajando, siguen pintando, siguen rematando todas esas piezas que ya han puesto, que forman esa estructura del Skybar, y que no hemos dejado de ver a ningún trabajador durante todos estos meses desde que se ha hecho toda esa estructura. Bajamos un poquito más, tenemos esos antiguos palcos triangulares que ya no existen, han pasado a la historia y al recuerdo de nuestra mente madridista. Ahí están trabajando en un dormitorio. Ahí vemos toda la parte del lateral oeste, primer anfiteatro, grada baja y segundo anfiteatro, un poquito del tercero. Quitamos zoom, volvemos para ver esa nueva zona de trabajo que están haciendo en la parte central del lateral oeste, justamente en el segundo anfiteatro. Es una brutalidad el frío que hace, Es posible que nieve, es posible, porque hace un frío que me quedo pajarito total, como Valverde. Bueno, esquina del fondo sur con el lateral oeste, ¿qué tenemos en pantalla? ¿Qué no tenemos? Pues parece que siguen los trabajos. Veremos a ver qué pasa con las barandillas del fondo norte. ¿Os acordáis ayer que vimos que estaban acopiadas, que nos estaban persiguiendo esas barandillas por todo el Santiago Bernabéu, y después acabaron en la parte del fondo norte con el lateral oeste? Pues las vimos ahí totalmente amontonadas. Ahí vemos cómo siguen trabajando en el césped. Veremos a ver cómo está, lo que decía antes, cuando vuelva a jugar el Real Madrid. Parece que han acabado con la unión de las bisagras en las cerchas número 6 y 5, sobre todo pues se ve desde aquí en la parte superior, y mirad cómo va quedando el resultado de la unión en la parte inferior. De momento pues lo que veo es que han unido las últimas que han izado, la 6, la 5 y pocas más. También tenemos trabajos en esta parte del cuarto anfiteatro, trabajos totalmente paralelos al fondo sur, porque lo mismo que han hecho ahí lo están haciendo ahora en el fondo norte. ¿Qué querrán hacer en ese lado? ¿Qué querrán tramar en ese lado? Porque realmente me pilla de sorpresa, pero bueno, estaremos atentos. Ahí vemos la visera de ese antiguo palco rectangular que han estado construyendo y
cimentando durante todos estos días, que siguen trabajando. Veo hasta incluso una excavadora con el pica pica en la misma parte de la grada. Ampliación del tercer y cuarto anfiteatro en el lado este, en el fondo norte, y lo que decíamos antes, están empezando a colocar, mira, están empezando a hacer una chimenea en la parte de ampliación del túnel logístico. Ah, no, que están poniendo una tabla nada más, están poniendo una tabla. Y bueno, lo que decía antes, ahí veremos a partir de ahora cómo empiezan a colocar la ferralla para posteriormente hormigonar el lateral este. ¿Qué pasa? Es que no vemos nada. Alineación de pasillos está totalmente realizada. Antigua zona de prensa sin tocar. De momento siguen los toldos ahí. Y nueva zona de prensa pues tampoco se ve muy bien. Se ve todo muy oscuro y no podemos aclarar nada de nada. Pero no os preocupéis porque el día que podamos sacar algo, aquí lo sacaremos en el canal de JR in the Night. Y nada, aún vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda de esta parte del lateral este, con esos muros, esas tapias que están haciendo de separación entre el fondo norte y el lateral este, que de momento pues parece que no tenemos novedad. Es como que lo empiezan y luego no lo acaban. ¿Pero por qué hacen eso? Es que no lo entiendo, de verdad. Acabadlo y luego pues ya Georgie Dan, pero de momento, joder, lo que empezáis, yo es que siempre todo lo que empiezo lo acabo. Es así de claro. Bueno, siguen trabajando en la zona, escaleras de acceso, escaleras de la ampliación del tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro. Tenemos movimiento, eso es bueno, ¿eh? Hoy día de lluvia, se aproximan los días de fiesta, Nochebuena, Nochevieja, Reyes Magos, que por cierto, no sé si habéis escrito ya la carta a los Reyes Magos, pero si no la habéis escrito ya llegáis tarde, ¿eh? Yo ya la he escrito, no sé vosotros. Bueno, una imagen más en general del lateral este, hoy 20 de diciembre de 2022, a las puertas ya de acabar el año 2022, año trepidante en las obras con este pedazo de verano. Hemos tenido un montón de avances y sobre todo, pues bueno, también el final del año con el parón del mundial y este mini paroncillo de 2 meses, que la verdad que han venido muy bien a la obra. Cubierta este, que de momento pues ya sabéis que han colocado las lamas, tienen que seguir colocando las capas en la parte restante de la cubierta este, y aquí tenemos modo gran angular de todo el interior del Santiago Bernabéu. Muchas gracias de verdad a Maribel por estas preciosas imágenes verdaderamente impactantes del interior del Santiago Bernabéu. Si no fuese por ella, la verdad que nos hubiera sacado las mismas actualizaciones que tenemos ahora mismo en pantalla. Gracias a Maribel, que es una pedazo de crack. Muchas gracias de verdad por ver el vídeo. Tenéis el vídeo del exterior también en el canal subido, así que muchas gracias a todos. Dale al me gusta y suscríbete. Chao, chao, pescado. A la Madrid.